Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición con una noticia extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro extraordinario, Padre amado. Te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder declarar una verdad que dijo el salmista David en el Salmo capítulo 3. El versículo 5, David dijo, yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Es una verdad que nosotros también la declaramos porque experimentamos esta misma bendición, sabiendo también, Padre amado, que todos los días tenemos la obligación, dice tu palabra en el Salmo 92, que anunciemos por la mañana su misericordia. Cada mañana tenemos que anunciar su misericordia, por la cual nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos, mis amados hermanos, amigos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa palabra que Dios nos regala, una palabra extraordinaria que iniciamos, ya vamos por el estudio número 5, bajo el tema El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Es nuestro deseo que otros vengan al conocimiento de la verdad y crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que puedan ser salvos. Es el orden establecido por Dios. Entonces hay un secreto, que así lo titulé, como un secreto guardado, una perla guardada, en la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, que lo leímos porque de ahí fue donde usamos ese texto como base bíblica para mirar la oración que hizo Jesús, donde dentro de esa oración Jesús nos pide algo a nosotros, su iglesia, su pueblo, y Dios está hablando de que la iglesia tiene que moverse en la unidad, en el poder del uno, así lo llamé, el poder del uno, movernos en la misma afinidad de espíritu, en el mismo propósito. Y Jesús hizo esta oración: Padre, que ellos sean uno como tú y yo, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, yo te hablé de dos respuestas bíblicas para que, aunque tengamos diferencias, logremos ser uno. Entonces, hablamos de la unidad que Dios puso en el cuerpo. Eso ya lo explicamos en 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo, hablándole de este mismo principio a la iglesia de Corinto y diciéndole que deben de entender que aunque somos diferentes, pertenecemos al mismo cuerpo, a la iglesia. Entonces tenemos que aceptar esas diferencias y no menospreciarnos unos a otros. La segunda respuesta bíblica para esto lo leímos en Juan 17:21. El texto dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, según este texto de Juan 17:21, el Padre y el Hijo, el texto dice, ser uno como el Padre y el Hijo, ser uno como el Padre del Hijo. O sea, esto significa que como iglesia todos debemos movernos en los mismos intereses del reino. Así como el Padre, así como el Hijo, debemos de movernos en los mismos intereses del reino. Ahora, si preguntáramos, ¿cuáles son los intereses del reino? ¿Cuáles son los intereses del reino? Las almas, las almas, las almas. Los intereses del reino son las almas. No, nosotros debemos de movernos en la prioridad del reino.
O sea, la mayor prioridad como iglesia no debe ser la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, el mejor teléfono, la mejor voz, el mejor cuerpo, la mejor educación, o ser el mejor predicador, o tener la mejor computadora o el mejor trabajo. Nada de estas cosas. O sea, no quiere decir que no las podemos tener, no las podemos alcanzar ni lograr, ni que sean antibíblicas, pero esa no es la prioridad. Según la palabra de Dios, el mayor interés de Dios, según la oración que hizo Jesús, Padre, que la gente crea en el Hijo para que puedan ser salvos. El mayor interés de Dios, Padre, es que la gente crea en el Hijo para que puedan ser salvos. Entonces, la iglesia está en la tierra con un propósito, pero la iglesia se ha dedicado, no, la mejor ropa, la mejor educación, la mejor iglesia, las luces, el que tenga las mejores luces, yo no estoy hablando en contra de eso, porque en la iglesia, afortunadamente, por misericordia de Dios, la tenemos. Tenemos un buen templo, tenemos muchas cosas que muchas personas desearían tenerla, pero es que ese no es el propósito. Los intereses del reino son las almas, es lo que dice la palabra, para que el mundo crea. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué Dios quiere la unidad en la iglesia? Porque es que el mayor propósito es que la gente conozca al Señor. Que la gente conozca al Señor, pero la iglesia está peleando y compitiendo por cosas que no tiene nada que ver. En vez de buscar las almas, estamos peleando. Es que yo tengo la sana doctrina, es que usted no se pone así, que es que usted tiene que hacer así. Imagínese, le voy a contar algo, le voy a confesar algo que nadie se dé cuenta. Escuche bien. Una persona me escribe en YouTube después de escuchar el devocional y me dice, mire, pastor, lo felicito. Usted es un hombre muy, muy buen predicador. Traza muy bien la palabra. Enseña muy bien. Lo único que yo le pediría es que se corte la barba para que refleje la santidad de Dios. Y yo dije, ¿en serio? ¿De verdad esta persona cree que la barba que yo tengo, que la barba que antes no tenía, pero que ahora decidí colocármela, me está privando de estar disfrutando de la vida eterna porque tengo esta barba? Jesucristo me rechaza a mí y no me acepta porque no estoy proyectando la imagen de Dios con esta barba. Yo digo, pero ¿quién les está enseñando? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Dónde está? Pero es que yo no puedo creer. Pero sin embargo, para esa persona la santidad era eso. O sea, yo no calificaba por él, aunque me daba y me otorgaba una buena posición como predicador, le gustaban los mensajes, decía, pero las almas, yo no me imagino a Dios tan vino el Señor, vino a arrebatar la iglesia y se quedó Fabio Castañeda. Señor, ¿yo por qué me quedé? Porque tenía barba. Y esa barba a mí no me glorifica. Dios mío bendito, ¿qué es esto? Pero eso es lo que la gente, de alguna manera, así lo dijo esa persona. Entonces, es impresionante. ¿Será que me imagino que ese hombre nunca ha leído el texto que dice que a Jesús le arrancaban la barba, ¿verdad? Nunca ha leído ese texto, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, los intereses no son nuestras competencias. Los golpes, las divisiones, como en el ejemplo que les di del cuerpo golpeándose entre ellos mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr que la gente crea? Bíblicamente, creciendo en unidad como iglesia, a pesar de las diferencias. Creciendo en unidad como iglesia, a pesar de las diferencias. Y yo te voy a mostrar una historia de la sanidad de un paralítico
que obviamente fue sanado por Jesús. Y dentro de esta historia encontramos 4 principios que nos ayudarán a mantener la unidad por la cual Jesús oró para que otros puedan creer. Esa historia está en Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Permíteme, voy a leerla. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca he visto tal cosa. Nunca he visto tal cosa. Aquí en esta historia, en estos 12 versículos, hay 4 principios que yo le voy a enseñar para que nos demos cuenta cómo nosotros podemos entonces lograr cumplir la oración que Jesús nos pidió, movernos en unidad como iglesia, aunque tenemos diferencias, pero debemos de movernos. Y el primer principio, movernos en unidad, y el primer principio para mantener esta unidad es movernos en la unidad de propósito. Unidad de propósito, en el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Escuche, note aquí la unidad de propósito. Cargado por 4. Escuche, Dios nos llevará a un punto de que usted y yo incluso tengamos que cargar a muchos para podernos mover. ¿Se imagina usted que aún hasta para cargar este paralítico tenía que haber unidad? Imagínese una camilla de las 4 esquinas y que uno de los que lo está cargando era cargado por 4, obviamente cada uno en cada esquina. ¿Se imagina usted si no hubiese unidad de propósito, uno de cargándolo al desnivel de los demás? Los otros te les dirían: pero no, lo vas a dejar caer por ese lado, por favor levanta más la mano, vamos a ponernos de acuerdo para cargarlo en el mismo nivel, en el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de los 4? Número 1, llevarlo a Jesús. Número 2, que escuchara la palabra. Y número 3, que fuera sanado. O sea, esa actitud de los 4 habla de la responsabilidad que ellos tenían de llevar a esa persona para que fuese sanado, para que escuchara la palabra, para llevarlo a Jesús. Entonces había que cargarlo, había que moverse en la misma unidad de propósito. Yo te invito para que medites en estos 12 versículos y mañana continuamos profundizando un poco más acerca de este primer principio para mantener la unidad. Unidad de propósito. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.